Aquel Dios que cerró la boca de los leones para proteger a Daniel y que rompió las cadenas de Pedro en lo más profundo de una prisión romana, permitió que el hacha cayera sobre el cuello de Juan el Bautista, su profeta más fiel. Durante siglos hemos celebrado al Dios que interviene, que rescata, que humilla a reyes y salva a los suyos en el último segundo. Y sin embargo, en medio de esa historia de milagros, aparece un silencio, una prisión, una danza, un juramento imprudente y una cabeza servida en bandeja de plata. ¿Por qué el mismo Jesús, que sanaba enfermos, resucitaba muertos y calmaba tormentas, no hizo nada mientras su propio primo era ejecutado por el capricho de una mujer herida por la verdad? ¿Fue debilidad? ¿Olvido? ¿O acaso un propósito tan profundo que desafía todo lo que creemos entender sobre Dios? Hoy vamos a descender juntos a las sombras de la prisión de Maqueronte, porque cuando Dios guarda silencio, no es por indiferencia, es porque hay algo más que Él quiere revelar. Y esa revelación, oscura, incómoda y gloriosa, puede cambiar tu forma de ver la fe para siempre. Para entender el peso de ese silencio, primero hay que entender quién era el hombre que lo habitaba. Y para eso es necesario regresar, no al momento de su muerte, sino al instante improbable en que su vida fue anunciada. Porque Juan no nació del deseo humano ni del azar biológico. Fue declarado antes de ser concebido, pronunciado como promesa, cuando aún no existía. Un susurro divino en medio del polvo de un templo antiguo. Era un día como tantos otros en Jerusalén, pero dentro del templo, en el corazón de los rituales, algo estaba por romper siglos de silencio. Zacarías, anciano, rostro curtido por años de oración, manos temblorosas por la edad, caminaba solo hacia el lugar santo, vestido con los ropajes de su linaje. Era su turno, tal vez el único en toda su vida, de ofrecer el incienso ante el altar dorado. El humo se alzaba lento, perfumado, y Zacarías cerró los ojos, sin saber que estaba a punto de presenciar lo que generaciones enteras no habían visto. Un ángel, no una figura idealizada o etérea, sino una presencia imponente, un ser que venía de la misma sala del trono de Dios. Gabriel. El mismo que siglos antes había hablado con Daniel en Babilonia, ahora volvía a hablar, con voz firme y propósito eterno. Tu esposa, Elizabeth, dará a luz un hijo. No sería cualquier niño, sería lleno del Espíritu desde el vientre. No bebería vino ni licor. Prepararía al pueblo para el Señor, iría delante del Mesías con el espíritu de Elías. Zacarías dudó y perdió la voz. Pero las palabras del ángel no se perdieron, se sembraron en el tiempo. El niño creció lejos de los caminos pavimentados de Jerusalén. No se crió entre columnas ni aprendió teología en las aulas del templo. Juan fue formado por el viento del desierto, por la aspereza de la arena entre los pies, por el silencio áspero de las noches sin lámparas. Su infancia no estuvo marcada por festividades palaciegas ni por las rutinas del sacerdocio, sino por la mirada atenta al cielo estrellado y la certeza de que estaba vivo por un propósito que lo precedía. Lucas lo resume con una frase breve pero cargada de significados. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivía en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Una línea, años enteros encapsulados en unas pocas palabras. ¿Qué sucedía en ese intervalo? ¿Qué pasa en el alma de un niño que sabe, desde antes de nacer, que su vida está consagrada al Dios que lo envió? Algunos estudiosos creen que pudo haber tenido contacto con comunidades como los esenios, quienes vivían retirados en Qumrán, celosos del cumplimiento de la ley, guardianes de los rollos que hoy llamamos del Mar Muerto. Otros sugieren que Juan vivió solo, directamente guiado por el espíritu que lo habitaba desde el vientre. Pero en todos los escenarios,
El denominador común es el aislamiento. La formación no fue pública, fue secreta. No se dio bajo la vista de hombres, sino bajo la mirada de Dios. Y quizás fue en ese aislamiento donde aprendió a escuchar la voz que no se oye con los oídos, a discernir cuándo hablar y sobre todo cuándo no callar. El desierto forjó su tono, no melodía de rabino, no suavidad de escriba. Su voz era otra cosa. Cuando finalmente apareció entre los hombres, nadie pudo ignorarlo. Vestía con rudeza, pelo de camello amarrado por un cinturón de cuero. Su aliento olía a miel silvestre, sus dedos manchados por restos de langostas asadas al fuego. Comía lo que encontraba, vivía como un exiliado voluntario y hablaba como si cada palabra fuera su última. Cuando Juan empezó a predicar, no lo hizo desde los patios del templo ni frente a las puertas de Jerusalén. Escogió el Jordán, el borde, el límite. Un río que había visto pasar siglos de historia, un agua donde Israel había cruzado hacia la tierra prometida, y ahora donde Juan marcaba una nueva frontera. No era una frontera geográfica, sino espiritual. La línea invisible entre lo viejo y lo que estaba por llegar. Su voz no pedía limosnas ni repetía bendiciones. Era un trueno que rompía la complacencia. «Arrepiéntanse», gritaba, no como amenaza vacía, sino como clamor urgente. Y las multitudes venían, bajaban de las ciudades, abandonaban sus rutinas, descendían físicamente y tal vez también espiritualmente, hasta ese valle donde un hombre de aspecto salvaje les hablaba de limpieza, juicio y esperanza. No era un profeta cualquiera. Juan no estaba predicando religión, sino revolución. Su bautismo no era un rito más, era un corte. Sumergirse en esas aguas no significaba limpieza ceremonial, significaba muerte a la vida antigua y preparación para algo que ninguno podía aún imaginar completamente. Los líderes religiosos lo observaron primero con cautela, luego con temor. Saduceos, fariseos, herodianos, todos sabían que lo que Juan decía removía las bases. Lo que más les asustaba no era su aspecto ni su lenguaje, sino la sensación de que Dios mismo volvía a hablar por su boca, que el silencio de siglos se estaba rompiendo allí, en el desierto. Y Juan, consciente de eso, no suavizó el mensaje. Al contrario, lo endureció. «Generación de víboras», les decía a los líderes religiosos que venían a espiar. No temía a sus túnicas, ni a su autoridad, ni al peso de su tradición. Su único temor era fallar al que lo había enviado. Pero fue cuando señaló al que venía, al que estaba ya entre ellos, que la amenaza se volvió insostenible. «He aquí el Cordero de Dios», dijo, con voz clara y temblor en el pecho. Y al decirlo, se firmó su sentencia, porque quien señala al Cordero pone en evidencia a los lobos. Cuando Juan señaló al Cordero, no solo proclamó el inicio del ministerio de Jesús, también selló el ocaso del suyo. Desde ese momento dejó de ser el centro de la multitud para convertirse en una figura cada vez más solitaria. Sus propios discípulos, confundidos, le preguntaban por qué todos iban ahora tras aquel Galileo. Y Juan, firme en su conciencia, respondió sin amargura: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Pero disminuir no era una metáfora, no era una retirada pacífica hacia la sombra, fue una caída abrupta al abismo de una celda, porque poco después el profeta fue arrestado. No fue una orden religiosa, sino política. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, lo mandó encarcelar. El motivo oficial era claro. Juan había osado denunciar públicamente el escándalo de su matrimonio. Herodes se había unido a Herodías, esposa de su propio hermano, tras un divorcio que violaba la ley y la conciencia del pueblo. Y mientras los líderes religiosos callaban, Juan no calló. «No te es lícito tenerla», le decía, «no una vez, sino muchas, no en privado, sino delante del pueblo». La repetición del verbo en los evangelios deja claro que no fue una crítica puntual.
sino un juicio sostenido. Herodes podía tolerar opiniones, pero no una acusación constante, y entonces lo encerró. El lugar no fue cualquier prisión. Fue Maqueronte, una fortaleza remota, al este del Mar Muerto, construida en la cima de una montaña árida, donde el viento sopla sin obstáculos y la piedra guarda el frío del invierno. Allí, bajo palacios lujosos y salas de banquete, se excavaban celdas húmedas, oscuras, destinadas a quebrar cuerpos y almas. Allí, Juan esperó. El desierto donde Juan había crecido era seco, pero abierto, silencioso, pero libre. Allí aprendió a escuchar la voz del cielo, a distinguir los rumores del viento de los susurros del espíritu. Pero ahora lo único que escuchaba era el sonido de sus propios pensamientos rebotando contra muros de piedra. Los días no pasaban, se arrastraban. El tiempo en prisión se mide de otro modo, no en horas, sino en ecos, ecos de pasos sobre piedra, ecos de risas lejanas en los niveles superiores, ecos del agua que gotea de los muros formando charcos donde no hay luz. Y en medio de todo, un hombre que había vivido para hablar, condenado al silencio. No se sabe cuántas semanas o meses pasaron, pero sí se sabe que desde aquella celda Juan envió una pregunta, una que arde todavía en la conciencia de todo creyente sincero. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? La pregunta viajó por caminos de polvo, cruzó desiertos, tocó oídos fieles. Fue pronunciada por sus discípulos delante de Jesús. Y su peso no estaba solo en las palabras, sino en lo que implicaban. Juan había sido quien lo señaló. Juan había visto el Espíritu descender, había oído la voz del cielo, había proclamado: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Cómo podía ahora dudar? Pero el encierro desgasta incluso la roca, y el silencio de Dios puede hacer temblar la fe más firme. Jesús no reprendió la duda, no le devolvió una corrección, sino una respuesta. Una que no era teórica ni filosófica, sino viva. Decid a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Era una cita velada de Isaías, un catálogo de señales mesiánicas, una afirmación sin declarar: sí, soy yo, pero no como tú esperabas. El mensaje llegó. Tal vez lo susurraron en voz baja junto a los barrotes, tal vez lo escribieron en una tablilla rudimentaria, pero llegó. Y aunque no traía promesa de liberación, traía algo más profundo, una confirmación. Jesús no había olvidado, el reino estaba avanzando, y Juan, aún entre piedras húmedas y cadenas oxidadas, seguía siendo parte del plan. No se sabe si volvió a dormir tranquilo esa noche, pero el Evangelio no registra protestas, ni otras dudas, ni una palabra más de su boca. El silencio que lo rodeaba ya no era vacío, era plenitud. Había cumplido su parte, había señalado, había preparado el camino, y entonces, sin previo aviso, llegó el final. Fue un día de celebración arriba, en los pasillos del palacio. Herodes cumplía años, el banquete era opulento, asistían oficiales, comandantes, jefes de Galilea. El vino corría, la música envolvía el aire espeso, los murmullos se mezclaban con risas embriagadas, y en medio de ese ambiente saturado de poder y vanidad entró una joven a danzar. Salomé, aunque su nombre no aparece en los evangelios, sí en los escritos de Josefo, era hija de Herodías. Adolescente, elegante, entrenada. Su danza, cuidadosamente planeada, cautivó al tetrarca. Lo suficiente como para que, ebrio de vino y vanidad, prometiera en voz alta: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino». La joven salió. Consultó a su madre. Herodías no dudó un instante. Era la oportunidad que esperaba desde hacía meses. La cabeza de Juan el Bautista,
dijo. Y Salomé, obediente, corrió a pedirla. En la profundidad de la fortaleza nadie celebraba, nadie danzaba. Solo había piedra, humedad y un profeta esperando el siguiente paso. No hubo juicio ni anuncio oficial, solo pasos descendiendo, una antorcha, un hombre armado, una orden susurrada y una espada. La prisión no tembló. No hubo terremoto, ni ángeles, ni cadenas rotas. El cielo, que en otros tiempos se había abierto sobre el Jordán con una voz clara y una paloma descendiendo, permanecía cerrado. Afuera, en el salón superior, los aplausos seguían. Herodes había hecho un juramento, y Herodes, aunque débil, era también orgulloso. La petición lo estremeció. Marcos dice que se entristeció mucho. La palabra griega es perilupos, una tristeza profunda, una angustia interna que rasga el alma, porque Herodes no quería matarlo. Temía a Juan, lo escuchaba con placer, sabía que era un hombre justo y santo. Pero el poder no siempre se impone con fuerza, a veces se impone con debilidad, con la incapacidad de decir no frente a una mesa llena de testigos. Había prometido y lo había hecho en voz alta, no por devoción, sino por vanidad. Ahora la promesa lo ataba más que las cadenas a Juan. Y Herodías, en la penumbra de sus rencores, sabía que había ganado. No con argumentos, sino con estrategia, no con verdad, sino con manipulación. El verdugo descendió sin palabras, no necesitaba explicaciones. La ley del poder hablaba más fuerte que la ley de Dios. Tal vez ni siquiera miró al rostro del profeta, tal vez sí, tal vez lo vio de pie, o tal vez de rodillas. Tal vez encontró en sus ojos algo que le hizo temblar la mano. Pero el encargo era claro, una cabeza en una bandeja. Nadie cantó en el cielo, ningún fuego cayó del cielo, ninguna voz se alzó a favor del inocente. Solo un golpe seco, carne, hueso, piedra, y luego silencio. El salón estaba encendido, el vino seguía fluyendo, las risas eran gruesas, lentas, cargadas de exceso. La música, algún ritmo oriental ejecutado por manos entrenadas, llenaba el aire con un sonido que parecía ocultar lo que pasaba metros más abajo, hasta que la puerta se abrió y la joven entró. Llevaba en las manos una bandeja, pesada, brillante, quizás de bronce pulido o plata, como las que se usaban para presentar manjares. Pero sobre ella no había frutas, ni pan, ni carne asada. Había una cabeza, la de un hombre que muchos creían profeta, la de uno que otros llamaban justo, los ojos cerrados, la barba aún húmeda de prisión, la boca que había gritado, «Preparad el camino», ahora callada para siempre. Salomé la sostuvo con firmeza, no con horror, sino con la ligereza de quien cumple un encargo. La llevó ante Herodes, como si se tratara de un regalo más. Y Herodes, al verla, no dijo nada. Lo que había comenzado como una fiesta se transformaba lentamente en una escena espectral, aunque ninguno de los presentes lo admitiría. La bandeja fue entregada a Herodías. Ella la recibió. No hay registro de lo que hizo en ese instante. Tal vez sonrió. Tal vez simplemente se sintió segura, sabiendo que la voz que la había confrontado ya no podía hablar. El silencio, al fin, parecía estar de su lado. Nadie interrumpió la música. Ningún fariseo se escandalizó. Ningún sacerdote lloró. El profeta había sido eliminado y el mundo siguió como si nada hubiera pasado. Pero al sur, en algún lugar de la Galilea, un hombre recibió la noticia. Los pasos eran apurados. La noticia había recorrido kilómetros de polvo y calor. No era un rumor, era un hecho. Juan, el hijo de Zacarías. Juan, el que había señalado al Cordero. Juan, el profeta del desierto, había sido ejecutado. Jesús escuchó. No pidió detalles, no preguntó cómo ni quién, solo se levantó.
y se apartó. Mateo lo dice con una sobriedad que pesa. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. No fue huida, fue duelo. El Hijo de Dios no lloró ante testigos, pero se retiró a la soledad, como quien necesita silencio para responder al silencio, como quien ha perdido algo que el mundo no podrá reemplazar. Juan no era solo su primo, era su heraldo, el que había preparado el camino, el último de los profetas antiguos. Jesús sabía que su muerte no era un accidente, pero eso no quitaba el dolor. El reino se estaba acercando, y con él, la cruz. No hay registro de que Jesús hablara de Herodes ese día. No hay juicio ni amenaza, solo un retiro, un vacío, una pausa antes del camino que se volvería más oscuro. Porque si Juan había sido entregado sin defensa, ¿cuánto más lo sería el que venía detrás? El silencio de Dios ante la muerte de Juan no fue abandono, fue el inicio de otra etapa. Y aunque la sangre había sido derramada, el mensaje no sería detenido. Juan había señalado a Jesús, y ahora, con su muerte, empujaba al Cordero hacia el altar definitivo. El viento soplaba suave entre las rocas de Maqueronte. Todo había terminado, la celda estaba vacía. Solo quedaban manchas secas en la piedra, cadenas sueltas y el eco de una voz que ya no volvería. Juan había muerto, pero no era el único. Porque en esa muerte, silenciosa y sin defensa, moría también una idea. La idea de un Dios que siempre responde con milagros, que siempre llega justo a tiempo, que siempre protege a los suyos del dolor más profundo. Pero el Evangelio no es eso. Cuando los discípulos de Juan recogieron su cuerpo, lo envolvieron en telas sencillas y lo enterraron con respeto. Luego fueron a Jesús. Esperaban quizás consuelo, alguna explicación, una promesa de justicia. Pero Jesús no explicó, no alzó la voz, no condenó al verdugo, no prometió venganza, solo caminó hacia la orilla del lago, subió a una barca y se alejó. Ese gesto, tan humano, tan silencioso, contiene más teología que 1000 sermones, porque revela algo que muchos aún hoy se niegan a aceptar, que la fe verdadera no se define por la intervención visible de Dios, sino por la confianza en su propósito, incluso cuando el cielo calla. La muerte de Juan no fue un error, fue una ofrenda, y aunque sus ojos nunca vieron la cruz, ni el velo rasgarse, ni las piedras rodar del sepulcro vacío, su vida preparó el camino para todo eso. Pero ¿qué revelaba exactamente ese silencio? ¿Qué misterio, qué diseño, qué voluntad superior se escondía detrás de esa aparente ausencia divina? Muchos siglos antes, los profetas ya habían sido advertidos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Pero aún así, el corazón humano insiste en entender, en buscar lógica donde solo hay gloria, en exigir respuestas cuando Dios responde con un susurro o con nada. La muerte de Juan no fue solo una tragedia personal, fue una ruptura en la expectativa religiosa de una nación. Israel esperaba a Elías resucitado, a un profeta con poder para derribar reyes, a una voz que transformaría el sistema, y Juan había sido esa voz. Pero su final no parecía glorioso. No hubo fuego del cielo, no hubo venganza, solo una bandeja. Y sin embargo, fue precisamente así como Dios selló el testimonio de su profeta, no con una corona, sino con una decapitación. Porque el mensaje de Juan no era para la comodidad de los justos, sino para la preparación del alma. Es necesario que él crezca, y yo mengüe, había dicho. Y ahora menguaba hasta el silencio absoluto. Muchos héroes de la fe fueron rescatados. Daniel salió del foso, Pedro de la prisión, los amigos de Daniel del horno, pero otros, como Juan, fueron entregados. Hebreos lo dice con brutal claridad. Unos conquistaron reinos, otros fueron aserrados, vagaron por cuevas sin recibir lo prometido. Y a todos ellos
Dios los llamó dignos. El silencio de Dios ante la muerte de Juan no fue indiferencia, fue coherencia, fue fidelidad a una misión que no buscaba gloria personal, sino preparar el camino para alguien mayor. Juan había venido a señalar y ahora desaparecía para que toda mirada se dirigiera a Jesús. Pero ese silencio también revelaba algo sobre nosotros, sobre lo que esperamos de Dios, sobre cómo respondemos cuando no hay milagro y sobre qué clase de fe es la que realmente resiste el paso por la oscuridad. En la mazmorra, Juan no cantó. No escribió cartas como Pablo, no celebró visiones celestiales. Solo preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa pregunta, pronunciada con la voz cansada de un hombre encerrado, sigue resonando hasta hoy, porque no nace de la incredulidad, nace del dolor, de la espera, del desconcierto de ver a Dios actuar de manera distinta a lo que uno esperaba. Jesús no reprendió a Juan, no lo acusó de dudar, solo envió un mensaje. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. En otras palabras, sí, soy yo, pero no como tú pensabas. Juan murió sin ver milagros, sin ver la cruz, sin ver la resurrección. Su fe no se apoyó en resultados visibles, sino en una certeza sembrada en lo profundo, y eso lo hizo grande, tan grande que Jesús diría después, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Esa declaración no vino cuando Juan estaba predicando en el Jordán, rodeado de multitudes. Vino después del encierro, después de la duda, después de la muerte. Fue una corona póstuma, tejida no con laurel, sino con silencio, fidelidad y sangre. Porque al final, la fe que permanece no es la que ve, es la que espera, es la que se mantiene de pie cuando todo tiembla. Es la que no necesita milagros para seguir creyendo que Dios es bueno, justo y presente, incluso cuando guarda silencio. Juan no vio el final de la historia, pero su voz la inició. Juan murió sin ver el triunfo de aquel a quien señaló. Murió sin saber que su frase, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», sería repetida durante siglos, cada vez que un creyente se acercara a la cruz. Murió sin saber que su silencio en la prisión resonaría más fuerte que los gritos en los palacios. Y sin embargo, murió fiel, no porque no tuviera preguntas, sino porque no dejó que esas preguntas apagaran su testimonio. El mayor nacido de mujer no fue el más protegido, ni el más celebrado, ni el más recompensado, sino el que preparó el camino y luego se hizo a un lado, incluso cuando ese camino lo condujo al martirio. En una era que busca pruebas, señales y recompensas inmediatas, la historia de Juan nos recuerda que hay una forma de fidelidad que no necesita reconocimiento. Una forma de amor por la verdad que no negocia con el miedo. Una forma de fe que sobrevive a las prisiones, a las decepciones y al silencio de Dios. Y si tú has sentido ese silencio, si has orado sin respuesta, si has esperado sin ver el milagro, no estás solo. Estás en buena compañía, la de los profetas, la de los mártires, la de Juan. A veces Dios no habla, porque ya habló, y lo que dijo fue suficiente. Ahora te toca a ti seguir creyendo, seguir señalando, seguir esperando, aunque no veas el final. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete, comparte y déjanos saber en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios? ¿Qué aprendiste en ese lugar? Nos vemos en el próximo viaje por las sombras y la luz de las historias bíblicas, porque aún quedan muchos secretos por descubrir.